Hay muy pocos experimentos científicos que sean famosos. Pero voy a hablar quizá del experimento científico más famoso de toda la historia. Hice una encuesta, de hecho, en la previa. 1 de cada 4 personas, 25% de la gente conoce este experimento. No hay muchos experimentos científicos que la gente conozca. Que es el experimento del malvavisco. ¿Alguno conoce ustedes el experimento del marshmallow? Me suena, pero por ahí cuando lo cuentes digo, Bueno, lo escuché. son 3, como lo conoce 1 cada 4. Si hubiera estado Clemente seguro lo conocía. Lo conocía. Bueno, es un experimento muy famoso porque es súper interesante y súper útil. Lo hizo en 1972 un psicólogo de la Universidad de Stanford llamado Walter Mitchell. Lo que el tipo hizo fue llevar chiquitos de preescolar, 3 y 4 años, y les ponía delante de la mesa un malvavisco, un marshmallow. Y después les decía a los chicos que si ellos podían esperar 15 minutos sin comerse el marshmallow, él iba a salir de la sala porque tenía que hacer una cosa, y cuando volvía, si 15 minutos después no se habían comido el marshmallow, les daba 2. Lo que él quería medir con esto era cómo reaccionaban los chicos a la tentación y cuántos lograban aguantar 15 minutos sin comerse la golosina. Los chicos los miraban de una cámara Gesell cuando el tipo salía, de estas cámaras que mirás a través de un vidrio que los chicos no saben que los estás viendo. Y bueno, las reacciones eran muy variadas. Algunos no podían esperar un segundo, apenas iba el investigador, manoteaban el marshmallow y se lo comían. Otros empezaban a inventar estrategias para tratar de distraerse, cantar canciones, meter la cara entre las manos para no verlo. Cada uno iba viendo cómo hacía para aguantar. Más o menos 1/3 llegaba hasta el final, 1/3 se lo comía al toque, y el otro tercio aguantaba un rato, pero en algún momento no podía más y se lo terminaba comiendo. O sea, solo 1 cada 3 aguantaba los 15 minutos para recibir el segundo. Pero lo que se puso realmente interesante de este experimento es que bastantes años después se fijaron cómo le había ido en la vida a los pibes que habían participado. El experimento original no estaba pensado para eso. Hay 3 grupos para ver cómo les fue. Bueno, exactamente. Y digamos, no estaba pensado originalmente. El experimento de Mitchell era para ver la capacidad de espera y cómo los pibes reaccionaban, estrategias. Bueno, cuando se pusieron a mirar, resultó que los que habían llegado hasta el final les había ido mejor en la vida en todo. Es un montón. En todo. Porcentaje alto, digamos. En promedio, ¿no? En promedio habían terminado los estudios cuando los midieron, o sea que todos habían tenido notas en un promedio mucho más alto en los estudios, ganaban más plata, o sea, tenían sueldos más altos, tenían mejores vínculos sociales, tenían menor tasa de divorcio, menos problemas de adicciones y hasta menos enfermedades crónicas y menos obesidad. O sea, en casi todos los aspectos de la vida a ese grupo le había ido mejor. Y en realidad tiene sentido. Porque si lo pensás, digo, ¿cuáles son las decisiones cotidianas? ¿Juego a la Play o estudio para el examen? ¿Salgo a hacer ejercicio o me quedo mirando Instagram en el celu? ¿Me quedo 1 hora más en el laburo o me voy a tomar una cerveza? ¿Le sigo el juego a esta persona que me tira onda o le soy fiel a mi pareja? ¿Me pido una ensalada para mantener la dieta o me como una milanga con fritas? O sea, siempre es, ¿me doy el gusto ya o banco por algo que a largo plazo es mejor para mí? Y entonces los que habían podido hacerlo con el marshmallow, de alguna manera, cuando fueron teniendo que tomar todas esas decisiones, en vez de jugar a la Play, estudiaban un poco más, en vez de comer la milanga, comían la ensalada, y a la larga fueron construyendo vidas. La tentación. Exactamente. La tentación y la ansiedad, me atrevo a mencionar como una variable que también entra acá. Yo pensaba, digo, si estoy frente al marshmallow, digo, yo no quiero 2 marshmallows, quiero 1. Con 1 estoy, así que me lo como ahora. No, y también la ansiedad por la gratificación instantánea, por tener rápidamente el... Para mí la clave del experimento es un rasgo fundamental en la vida, que es la disciplina. ¿No? Que es el saber, uno sabe en general qué es lo que debería hacer. Y a veces puede y a veces no puede. Digo, la dieta es el caso más clásico, ¿no? Uno sabe qué es lo que uno tiene que comer, no hace falta ir a ninguna nutricionista o dietólogo. Digo, es la disciplina de que te pongan una torta de chocolate adelante y decir que no. Y entonces parece razonable que los que hubieran tenido esa disciplina en el experimento después les fuera mejor. A mí este experimento me marcó muchísimo. Y es algo que me vuelve una y otra vez. Yo lo habré conocido hace 15 años, pero yo ya era así. O sea, a mí el experimento me marcó porque yo fui siempre así. Disciplinado. Sobre todo muy de pensar que es lo correcto y decir yo tengo que hacer lo correcto. Y es como que marcó mucho mi vida. Entonces cuando encontré el experimento me sentí muy reivindicado de decir, listo, era por ahí. O sea, era como yo siempre pensé que tenía que ser. Casi me quiero meter en lo personal, Sí, en Evelyn, se que me es ocurren persona. 2 millones de No, preguntas. porque pienso que el permitido o el momento de salirte de la regla lo disfrutaste mucho más que el que vive saltando la regla. No, digo, el día que te comiste la milanga o que, no sé, qué barbaridad habrás hecho, bribón. Algunas habré hecho. Y bueno, pero lo disfrutaste de verdad. Digo, es esto de... Ya no te hace efecto el alcohol por la cantidad que tú necesitas 15 vasos para que te... En cambio, la birrita esa que te permitiste. Igual déjame decirte que mi vida fue una vida digamos,
de disciplinarme mucho, de darme pocos permitidos. Después voy a volver a este punto que mencionaste. Sí, me hubiese gustado tirar a Santi en un diván porque está 300 preguntas. Está entregado. Dame este Santi. Espérame que ahora te tiro la bomba, que es que todo experimento científico, la clave es que sea replicable. O sea, si viene otro investigador y hace el mismo experimento, tiene que dar el mismo resultado. Si no hubo matufia o algo que estuvo mal. Y hace un par de años un grupo de investigadores quiso repetir este experimento con una muestra mucho más amplia y con más variada, y llegaron a la conclusión de que el resultado de Mitchell era falso y que no es verdad que a los chicos que esperaron les iba mejor. No te puedo creer. No me digas. Estas cosas están pasando mucho en la comunidad científica. Un científico que repite algún experimento en ciencias sociales, ¿no? Pues si vos sabés que es química mezclada con sustancias, pasa siempre lo mismo. Es muy racional. Pero cuando son cosas de ciencias humanas, estos experimentos psicológicos, bueno, estos salieron a decir que estaba todo mal y que estuvimos del 72, que van 50 años creyendo que el marshmallow era la clave. ¿Y qué te pasó a vos? Porque a mí se me cayó toda la estantería. Claro, yo entré en pánico. Y dije, tengo que leer este informe. O sea, yo pensé que iba a decir, salía a ser cualquiera. Esa misma noche. No, o sea, me sacaron la alfombra abajo de los pies. Era el respaldo para decir que lo que yo estaba haciendo que el esfuerzo valía la pena. Y me puse a leer la investigación y al final no era tan así. O sea, básicamente encontraron un problema en el experimento original, que es que este Mitchell, que era un científico de Stanford, lo hizo con todos hijos de profesores de Stanford, que no es un grupo muy variado. No. Y cuando metió gente más variada, sobre todo gente con más plata, con menos plata, siempre chicos chiquitos, encontraron que había otras variables que pesaban mucho. Claro, para ver cómo les iba en la vida. Porque los hijos de profes de Stanford, imagino que de grandes tuvieron como muchas más posibilidades que otros. Venían también, de ciertas casas particulares, tenían un cierto nivel adquisitivo en la familia, o sea, no eran un grupo representativo de la población pero eran todos del mismo grupo. Sí. Sí, pero había otras variables que ya garantizaban cuestiones. Quizás. Bueno, investigando el nuevo experimento del marshmallow, a mí me cayeron 3 ideas que para mí son una bomba. Y son lo que quiero compartir hoy con ustedes y con todos los que nos están escuchando. Aguante. Que me cambió mucho la perspectiva respecto de la disciplina y la vida. El primer tema que nunca había pensado, a pesar de que este experimento lo he pensado montones de veces, es que si bien es cierto que hay personas más pacientes y disciplinadas que otras, no es la misma capacidad de espera la de un chico que acaba de desayunar leche chocolatada y galletitas en la casa que un chico que viene desde anoche sin comer. O sea, no habían medido en el experimento del marshmallow si el pibe llegaba con hambre. Claro. Y obviamente si un pibe llega con hambre no va a poder esperar 15 minutos y no es culpa del pibe, no es que le falte disciplina, que tiene hambre. Claro. En otras palabras, Mitchell midió la capacidad psicológica de aguantar, pero no se dio cuenta que también hay una capacidad material de aguantar. Tenés que poder aguantar, tenés que estar sin hambre. Entonces, en la encuesta que hice para esta columna, hice una réplica del experimento del marshmallow un poco distinta. Le pregunté a la gente, ¿qué preferís? ¿$1.000 ahora o $2.000 en un año? Que es un poco eso, ¿no? ¿Te bancás para tener el doble o no te bancás para tener el doble? También depende en qué circunstancia, tu necesidad. Bueno, tal cual. Tengo una deuda. Y le pregunté a la gente, ¿cómo es tu situación profesional y económica hoy? Y hay una relación marcadísima. Digo, el que está muy mal, 42% esperó. Ya. El que está un poco mal, 57%. El que está bastante bien, 66%. El que está muy bien, 69%. O sea, esto respaldó completamente la nueva visión del experimento del marshmallow, que es, no tiene sentido mirarlo sin preguntarte cuál es la situación, la capacidad de espera real, material de la persona. Igual que sucede con muchas otras capacidades, la capacidad de espera y la disciplina necesita condiciones favorables para desarrollarse. Entonces un chico que, por ejemplo, pasa hambre, no es que va a ser indisciplinado, no tiene la posibilidad de desarrollar esa capacidad porque tiene urgencias. Y lo que el experimento entonces permite pensar es que esta es una forma más en la cual la situación inicial entre las personas, en qué casa naciste, la lotería de vientres que le llaman, dónde te tocó caer, termina condicionando un montón las oportunidades futuras de progreso. Porque si es cierto que la disciplina te hace progresar, muchos no pueden desarrollar la disciplina no porque no la tengan, sino porque las condiciones no se lo permiten. Hacer el secundario o una carrera universitaria es invertir en el futuro. Pero si tenés que salir a laburar a los 16, quizás no puedas hacer esa inversión, y no es porque no tenías la disciplina, es porque no tuviste la oportunidad. Te escucho hablar y lo que pienso, me viene una palabra que es el concepto de meritocracia. Vamos a hablar exactamente de eso ahora, porque hace un tiempo escuché a Nacho Levi, uno de los referentes de la Garganta Poderosa y un tipo al que admiro y aprecio mucho, dar un ejemplo muy interesante sobre la idea de meritocracia. La planteó de una manera muy piola. Dijo, la clave cuando se corre una carrera de atletismo es que todos largan a la misma distancia de la meta y largan todos al mismo tiempo. Si no, la carrera no tendría mucho sentido. Pero imagínate una carrera, por ejemplo, de 1000 metros, donde hay uno que larga 100 metros más atrás.
¿no? Y largaron, pero uno está 100 metros más que el resto. Y en la llegada queda segundo a 10 metros del ganador. O sea, corrió 90 metros más, pero llega segundo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó el que según las normas es el ganador, pero el la otro, meta primero. El verdadero mérito está en el que salió segundo. Bueno, yo hice la encuesta, la mitad dice que ganó el primero. O sea, en el fondo hay dos preguntas ahí posibles, ¿no? ¿Quién ganó, ¿quién ganó o quién debería haber ganó el que ganado? llegó primero. Y hay que ver, digamos, hay que ver cómo cada persona interpretó la pregunta, pero la mitad dijo que ganó el primero. ¿A quién contratás por ahí el segundo? Digamos, si de eso dependiera un empleo. La mitad dice que ganó el primero, 33% dice que ganó el segundo, 17% rompe la lógica binaria y dice ganaron los dos. ¿Por qué hay que tener un único ganador? Ahora, imagínense, complejicemos la situación, ¿no? O sea, está bien, todos corren lo mismo, pero la pista de uno corre 100 metros llanos y el otro tiene vallas y barro. O uno corre con ropa deportiva adecuada y otro corre en jean y en patas. O sea, las circunstancias en las que largamos a correr son muy diferentes para cada persona. Y si lo único que miramos son las posiciones finales, cómo quedó la carrera, sin mirar que uno estaba saltando vallas y el otro no, o que uno largó 100 metros antes, en realidad la meritocracia se desvirtúa completamente. Entonces la meritocracia es fundamental, pero solo tiene sentido con igualdad de oportunidades. Total. Y por eso el experimento del marshmallow, para mí, sigue destacando el valor de la disciplina, pero hay que mirarlo a la luz de la posibilidad concreta de muchas personas de ser disciplinadas cuando las circunstancias se lo permiten y muchas veces no serlo simplemente porque no tienen la posibilidad. El segundo problema que tiene el experimento del marshmallow, y que cuando me cayó dije, pucha, tienen razón, es que en el experimento te daban un malvavisco, un marshmallow, y si esperabas 15 minutos, sabías que te daban 2. En la vida uno puede ser disciplinado y apostar. Esa promesa puede ocurrir o puede no ocurrir. O sea, lo pensé cuando dijiste lo de $1.000 ahora o 2.000 el año que viene. Y yo digo, oh, si es Argentina bueno, el que le metes, yo agarro los 1.000 porque los 2.000 no sé si los voy a ver. Hay mucha gente que cuando hice la encuesta contestó en redes y algunos decía, yo agarro la guita ahora, el año que viene, que sé cómo van a estar las cosas. Estamos prendidos fuego, no sé quién va a gobernar, qué leyes va a haber. Pero en la vida real, en las apuestas que uno hace de disciplina, uno dice, bueno, ok, si hago la escuela secundaria y un título voy a tener mejor laburo. Y probablemente sí, pero no está asegurado. No está seguro. En el juego del marshmallow estaba asegurado que si vos esperabas 15. Entonces los investigadores estos nuevos hicieron un jueguito que era a propósito a diferentes grupos de pibes sembrarles dudas sobre si la promesa se iba a cumplir o no. Hacer dudosa. Y claramente cuando la promesa se volvía dudosa, los pibes se comían el marshmallow de una. Y eso es muy interesante porque pensémoslo en el plano de la realidad, ¿no? Vivimos en un país con mucha incertidumbre. Una de las consecuencias de vivir en un país inestable y con reglas de juego que cambian todo el tiempo es que eso hace que la gente entonces sea menos, se vuelve mucho más cortoplacista, no espera, no hace apuestas que requieren esperar un año cuando no sé qué corno va a pasar. La disciplina del caos es lo nuestro. Totalmente, pero como la disciplina sí da mejores resultados, lo que terminás haciendo es bajándole la vara a todo el mundo. La imprevisibilidad del lugar donde vivís hace que todos nos volvamos ultra cortoplacistas, dejemos de planificar a largo plazo, dejemos de ahorrar. La inestabilidad genera cortoplacismo que daña la posibilidad de progreso de toda la población. Nunca había pensado que vivir en un país inestable y digamos, poco previsible hace que a todos nos vaya peor, incluso por el lado de que no podemos ser disciplinados. Suele ser el motivo por el cual dicen que nosotros estamos hechos para las crisis y a prueba de todo. Digo, ¿cómo se explicaría tantos éxitos individuales dentro de un contexto que baja la vara de la población? Me estoy metiendo antes. Totalmente. Igual esto se mezcla con el punto anterior, ¿no? Porque ahorrar, si vos naciste en una posición económicamente más desfavorable, ahorrar es una manera de comprar capacidad de espera. O sea, si vos por la razón que sea lográs ahorrar unos mangos, entonces empezás ahora sí a poder ser más disciplinado porque te ganaste esa posibilidad. Entonces, estar en una situación que privilegia el consumo siempre, digo, la guita me quema en las manos, me compro 18 cuotas, pero me saco la guita encima, en vez de ahorrarla, es otra manera donde las personas que parten en una situación más desfavorecida ven dificultada su posibilidad de adquirir esa capacidad material de ser disciplinados. Y el último punto, la encuesta confirmó muy fuerte que ser disciplinado y ser capaces de posponer la gratificación, como decía Juan, garpa mucho. Dio una relación muy directa entre digamos, que las personas que se definen como disciplinadas y las personas que dicen que les ha ido bien. Pero vamos al punto que planteó antes Matías, respecto de mi propia vida. Ahora, si quieren, volvemos a lo autobiográfico. No es lo mismo que te vaya bien que pasarla bien. Te puede ir muy bien y la podés pasar muy mal, te puede ir muy mal y pasarla muy bien. Digo, son dos cosas que a veces van de la mano, pero a veces no. Y el último punto que descubrí, no los otros investigadores del experimento del malvavisco,
es que ahí te daban 2 si lograbas esperar 15 minutos. Había un plazo definido de antemano. Vos sabías cuánto había que esperar. En la vida no hay un plazo. O sea, siempre podés seguir posponiendo la gratificación. El día de mañana va a ser mejor para vos. Bueno, y el día de mañana siempre es mañana. Digo, no llega nunca. Y aparece la pesadilla de todos, que se me fue la vida en... Sí, esperando. Y eso es lo que a mí me tiró la estantería mal, porque me di cuenta que toda mi vida siempre es seguir invirtiendo mañana. Y dije, pará. O sea, en la vida uno tiene que tomar la decisión. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuando cumpliste 50? Bueno, por ahí. Cumplí 50. Por ahí. Pero digo, uno puede poner a partir de 1, listo, ahora tengo 2, ahora tengo 4, ahora tengo 8. En algún momento te tenés que decir, pará, loco, está bien, sé que si espero un poco más voy a tener 16. Siempre. Pero basta, manoteemos los malvaviscos y demos una panzada. Claro, claro. Totalmente. Entonces, me cambió muchísimo la visión en esto de que el experimento, sí, está bien, la disciplina muy linda, pero si no sos capaz, digo, uno tiene el desafío, como no te dicen cuál es el plazo del malvavisco en la vida, uno tiene el desafío de saber balancear. ¿Cuándo es el momento de posponer la gratificación, ser disciplinado, romperte el alma, laburar más, qué sé yo, para construir algo? ¿Y cuál es el momento de pasarla bien y comerte el malvavisco? El que llega hasta el final del juego, se murió y dejó todos los malvaviscos en la mesa, es el peor de todos, ¿no? El gran miedo de todos es ese. Bueno, ¿y cómo definís? Porque cuando encima depende solo de vos, es lo más difícil. Es re difícil. A mí me resultó una revelación darme cuenta que yo creía que siempre era mejor posponer. Y ahora digo, no, ni a palo. O sea, me doy cuenta que soy muy paciente, soy disciplinado, pero tengo un problema enorme para permitirme gustos. O sea, soy muy de autoflagelar. No, siempre hay que esforzarse un poco más. No, pará. Por ahí llegó el momento de combinar las dos posibilidades. El gusto con la disciplina. La disciplina ya la tenés. No tenés que ir a buscarla a ningún lado. Es curioso tener que ir a buscar lo otro. Bueno, dale, permitite. Bueno, mi problema es ese. Si quieren, nos ponemos psicoanalíticos. El problema es ese. Recostate y contanos. Hace un mes y pico fui por un viaje de trabajo a Silicon Valley. Estaba charlando con 2 amigos ahí que quiero mucho y me cayó la ficha y dije, hay que comerse el marshmallow. Uy, estoy en el momento. ¿Tu familia está de acuerdo? ¿Tu familia está de acuerdo? Mi esposa se puso de pie y aplaude. ¡Bien! Era hora. Te banqué 30 años para esto. Para que llegue el momento. Para que comas de una vez. Y a mí, digamos, para cambiar mi cabeza, para cambiar mis actitudes, mi manera de ser, me sirve mucho encontrar frases que sintetizan una idea potente que necesito decirme a mí misma. Comerse el malvavisco es un concepto claro. Me resultó un concepto espectacular. ¿Cuál es el momento en el que hay que comerse el malvavisco? Y es una decisión muy importante en la vida. Entonces, para terminar con esto del experimento, la clave en definitiva para que nos vaya bien y ser felices está en poder esperar, posponer la gratificación, tener disciplina, pero también en saber cuál es el momento de dejar de hacerlo, cosechar algo de todo lo sembrado, lo construido y disfrutar sin culpa, cosa que a mí me cuesta un montón. Disfrutar sin culpa del malvavisco que nos ganamos por haber esperado. Me muero de intriga de saber cuál fue ese malvavisco que se comió. ¿Cuál será el malvavisco a comer? No, ahora pensaste. Cada uno tiene el suyo, ¿no? O sea, cada uno tiene esas cosas que anhela y que por ahí son gustos que podría darse, pero no se da porque siempre, no, mejor esperemos más adelante. Mira, creo que tenemos la misma edad, aproximadamente, digamos, tocamos los 50 años y eso te hace ver para adelante. Nos estás sacando edad, Matías. Sí. Somos del 70. Sí, bueno, 51, se cumple 52. Exactamente. Bueno, da lo mismo porque pensaba en el par de décadas que hay por delante, no digo que no haya más, pero el par de décadas que están por delante, de algún modo uno se propone qué quiere hacer o qué no quiere hacer, cuántos malvaviscos tengo, cuántos me quiero comer de acá en adelante, y creo que eso tiene que ver con esa decisión. Estás un poco planificando, fiel a tu estilo, disciplinado, cuántos malvaviscos te vas a ir comiendo en la próxima década. Bueno, me viene a la cabeza un chiste de Moldaski, que le cuenta a un amigo y le dice, che, ¿sabías que se murió Pirulo? El otro dice, ¿en serio? ¿Qué tenía? Un 2 ambientes. Y dale. Y la clave de no angustiarte por los malvaviscos que no te comiste. Ya está, o sea, avanzar. Ese es un ejercicio que entra ahora de los que no te comiste. Para mí la clave está en lo que dijiste, que te vaya bien. No quiere decir que la estés pasando bien. Y calculo que en eso habrás pensado de acá para atrás, tipo, quizás mucho esfuerzo y decís, no sé si tenía tanto sentido. Algunos valieron mucho la pena, otros para nada. O sea, quizás pellizcar un malvavisco cada tanto. No. Y sí, es algo de eso, ¿no? O sea, no comer, si te comes todo, o sea, suponete algo que a cada rato aumenta al doble. Bueno, si te comes todo, ya 0 por 2 es 0, ¿no? O sea, el nunca terminar de comértelo, sino tener algo que siga creciendo, pero tampoco morirte de hambre mientras ves los malvaviscos. Te das cuenta que en lo autorreferencial todo crece, porque uno le
le pone un poco más la carne y toca un poco más las emociones y me dan ganas de preguntarte cómo transferís esto a tus hijos, que están en edad de vos transferirle la idea de disciplina, de la recompensa viene más adelante, pero con esta lección aprendida ahora decís, la disciplina viene bla, 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 Pero pero, cometiste Bueno, hay un pero yo ya tengo casi 52 años, me rompí el lomo 30 y pico, y ahora me viene a mí el momento. A ellos les viene el momento de construir sus malvaviscos. Claro, disciplina. Sí, disciplina, o sea, diría Lali. mi Tanto conversaciones con mis hijos, disciplina. y digo, y en el fondo mi ejemplo de vida hasta acá es romperse el lomo, digo, yo tal vez demasiado. Ahora quizá, digo, los pibes hoy vienen también chipeados de otra manera, ¿no? O sea, la cosa que nosotros teníamos de tanto compromiso al esfuerzo y Sí, la cultura del trabajo, tanto mandato de años laburando para una Hay generaciones más vinculadas al hedonismo que al Sí. mandato Yo del creo que laburo. los pibes hoy, en cuanto viajan, Disfrutar. cuán atados están al laburo o a darse gratificaciones, creo que los pibes vienen distintos, quizá les falta un poco de disciplina, a mí me gustaría un poquito más, pero tal vez no tanta como la que tuve yo. Bien, la versión evolutiva de Santi Bilinkis que sigue para adelante. Encantado de esta Y dejo de columna. regalo esta metáfora, pensar cuándo comerse el malvavisco me parece que es algo que es muy útil para planificar la propia vida. Gracias, Santi, por venir una vez más. Un placer enorme. Un gustazo.